Bueno, pues vamos a entrar ahora en una etapa distinta. Hemos estado hasta ahora intentando, viendo las formas de identificar, de hacer un diagnóstico de arritmias ventriculares, clasificarlas, ver cuál era su causa, cómo nos podía ayudar esto a tomar decisiones en cuanto a pronóstico, en cuanto a tratamiento. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar de lleno en cómo acabar con ellas, cómo eliminar las arritmias ventriculares, porque al fin y al cabo no nos interesa nada que las tenga nuestro paciente, de tal manera que vamos a ver los tratamientos médicos. Y en este sentido tengo una primera mala noticia. Pues cómo tratar las arritmias ventriculares. No lo sé. Pero no es que no lo sepa yo, es que no lo sepa, no lo sabe nadie. Hombre, saberlo, yo me refiero a saberlo a ciencia cierta, saberlo con seguridad y con garantías. De esto funciona en estas dosis de esta manera en estos pacientes y esto no, y esto sí, y esto regular. Entonces todos tenemos experiencia clínica y todos hemos tenido que manejar pacientes con arritmias ventriculares y además hay algunas publicaciones y algunas recomendaciones de especialistas y algunos artículos de revisión sobre casos clínicos, pero la realidad es que de forma científica y de forma indiscutible no sabemos exactamente cómo tratar las arritmias ventriculares y además no resulta demasiado probable que lleguemos a saberlo a ciencia cierta, que lleguemos a saberlo con garantías en el futuro. Y les voy a explicar por qué a lo largo de la presentación. ¿Cuándo utilizamos antiarrítmicos y cuándo no? Bueno, vimos que había un criterio de las arritmias ventriculares primarias, necesitaban antiarrítmicos si eran graves, y cómo sé si son graves o no. Ahora están los criterios de gravedad. Las secundarias necesitaban el tratamiento del problema cardíaco y si eso no lo solucionaba el antiarrítmico o el antiarrítmico incluido en el pool terapéutico, en el programa completo de tratamiento, sí tenían estos criterios de gravedad. Y las arritmias terciarias igual, las terciarias había que eliminar la causa fuera del corazón que estaba generando esas arritmias y si era necesario añadir un antiarrítmico que no funcionaría bien si no eliminamos la causa, pero sí que nos iba a ayudar sobre todo en los casos de situaciones graves o de consecuencias graves de las arritmias ventriculares. Entonces, ahora vamos con estos criterios. ¿Cuándo vamos a tratar con antiarrítmicos? Pues mire, tampoco está tan claro cuándo sí y cuándo no. No es demasiado sencillo establecer esa frontera, esa diferenciación. Tenemos varios criterios, digamos que de gravedad, que nos dicen que sí, hay que tratar con antiarrítmicos desde el principio. Por ejemplo, si se une la arritmia ventricular o las arritmias ventriculares a síntomas de bajo gasto cardíaco. Es decir, si se producen síncopes en el paciente, esto nos dice que sí, es mejor tratar las arritmias ventriculares e intentar controlarlas. También si se unen o si producen o están producidas o se producen a la vez, me da lo mismo, pero si están unidas las arritmias ventriculares con síntomas severos de insuficiencia cardíaca congestiva, con una tos grave, con disnea intensa, con la presencia de ascitis y de hepatomegalia, merece la pena tratar con antiarrítmicos. También si son frecuentes, y lo indico de una forma distinta, porque el criterio de frecuencia va cambiando con el tiempo y va cambiando con el autor que uno consulte. Antes se pensaba que hasta 20 extrasístoles ventriculares por minuto era el criterio, la frontera, y entonces tener menos de 20 por minuto pues, era aceptable, y en cambio tener más de 20 por minuto pues ya no era aceptable y había que tratarlo. Actualmente el criterio que se maneja es en base a Holter, en base a cuántas extrasístoles ventriculares se producen por 24 horas. Y ese límite es de 1.500 extrasístoles por 24 horas. La realidad es que 20 extrasístoles por minuto ofrece una cifra, si lo vamos multiplicando, muy superior a 1.500 por 24 horas. Y yo creo que si tenemos 5, 4, 2, 7 por minuto, de forma regular y sistemática, ya son lo suficientemente frecuentes y deberíamos considerar la posibilidad de tratarlo si se junta con cualquiera de los demás criterios. También hay que tratar siempre cuando tenemos una presencia de ritmos ventriculares, ritmo bigémino, trigémino, cuatrigémino, siempre que hay ritmos deberíamos tratar las extrasístoles. Y por supuesto, aquí sí que no hay ninguna duda para nadie, cuando tenemos taquicardias ventriculares paroxísticas o continuas,
cuando las extrasístoles son multifocales o cuando las extrasístoles presentan el fenómeno que ya hemos explicado de RMT. En estos casos lo tenemos muy claro, con lo cual síntomas de bajo gasto cardíaco, ritmos ventriculares, taquicardias multifocales y RMT, pues seguro que sí. Unido a síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, pues probablemente también. A lo mejor hay que tratar primero el problema cardíaco y ver si se mantienen, y si no se mantienen, pues ya no hay nada que discutir, y si en cambio se siguen manteniendo a pesar de controlar el cuadro hemodinámico, pues hay que añadir el antiarrítmico, siempre que esto nos lo permita la situación. Y la frecuencia, ya les digo, los 1500 por 24 horas es la más aceptada actualmente, y esto quiere decir relativamente pocas extrasístoles ventriculares por minuto. En cambio, normalmente la recomendación es no tratar, si no hay ninguna otra razón para hacerlo, si se trata de extrasístoles ventriculares escasas. Claro, aquí el problema es que si nos fijamos en la frontera anterior, menos de 20 por minuto, o sea, 19 por minuto no deberíamos tratar. Claramente esa no es la frontera, aunque esté en muchos libros o en muchos artículos, eso es una frecuencia muy elevada. 1500 en 24 horas es aceptable. 1500 habría que estar haciendo holter al paciente constantemente, lo cual resulta realmente complicado, como hemos visto, y costoso. No todos los veterinarios, no todos los tutores, los propietarios, no todos los pacientes son susceptibles de hacer estudios holter de forma repetida y seriada, con lo cual es un poco complicado. Pero probablemente si en nuestro trazado electrocardiográfico, en nuestro registro electrocardiográfico en la clínica de pocos segundos o tal vez un minuto, no encontramos más que una, dos, tres extrasístoles por ahí aisladas sin ningún otro criterio de peligrosidad, pues probablemente eso es un poco más aceptable. Mientras que en cuanto sean un poco más frecuentes, ya no hay que considerarlos escasos, sino frecuentes, y tratarlos. Tampoco se trata de si son asintomáticos, por supuesto si son iatrogénicos. Es que está tomando esta medicación, es que he hecho esta maniobra, es que en todos esos casos indudablemente no es preciso establecer un tratamiento antiarrítmico específico, sino eliminar la causa, en cuyo caso, al eliminar la causa, eliminaremos también la arritmia. Tampoco los vamos a tratar si son debidos a una causa conocida, extracardíaca y controlable. Entonces, un cuadro de dolor intenso que se va a tratar ya mismo, de tienes transistores y tienes esta fractura, entonces bueno, vamos a poner un analgésico, y en cuestión de 10, de 15, de 20 minutos está haciendo efecto el analgésico, y es posible que desaparezcan las extrasístoles ventriculares si la única razón era ese cuadro de dolor o esa infección que estaba produciendo esas consecuencias en la arritmia ventricular. Si el tratamiento del dolor, de la infección, el problema externo no va a solucionar o no soluciona la situación, entonces damos un paso atrás y sí que vamos a tratar las arritmias ventriculares que estén presentes en ese paciente. El tratamiento también tiene dos facetas, tiene dos aspectos. La primera posibilidad es hacer un tratamiento de urgencia por vía intravenosa, con el paciente hospitalizado, con monitores, con controles, es que no tengo monitores, pues bueno, le ponemos el electrocardiógrafo y vamos haciendo cada X minutos o cada X segundos o periódicamente un trocito del electrocardiograma para ver la evolución, y hacemos una estabilización en la clínica de urgencia, hospitalizado el paciente, hasta que podamos pasar a un tratamiento ambulatorio, a un tratamiento en casa por vía oral. El tratamiento ambulatorio con comprimidos por vía oral lo vamos a hacer siempre, siempre, siempre acompañando el tratamiento de otras pruebas que puedan ser necesarias. Algunas veces son pruebas diagnósticas, cardiológicas, ultrasonidos, ecografías, análisis, pero siempre asegurándonos que tenemos la situación controlada, que la arritmia es solo la arritmia, que no ocurre nada más, que el tratamiento es el adecuado o puede ser el adecuado, y que además es bien tolerado. Tenemos que hacer revisiones para ver el efecto que tiene el tratamiento, positivo o negativo, y mantenerlo, rectificarlo o directamente cambiar. Y aquí nos llega la segunda gran pregunta, y es ¿cuándo sé si es urgente o no es urgente? Y la realidad es que es difícil contestarlo. Según su experiencia, su criterio, sus conocimientos, el paciente, el problema cardíaco si lo hubiera, el problema extracardíaco si lo hubiera, la gravedad de la arritmia ventricular,
¿Usted piensa que va a fallecer a causa de la arritmia en las próximas 24 horas? Pues yo creo que es posible. Pues entonces vamos a hacer un tratamiento de urgencia. Hombre, posible, todo es posible, pero yo creo que no. Es decir, el problema del corazón no parece tan serio, el problema extracardíaco o no lo veo o no existe, la arritmia está y necesita tratamiento, pero probablemente lleva ya un tiempo y no es tan alarmante. Bueno, pues vamos a empezar con el tratamiento oral ambulatorio. No es fácil establecer esta diferencia de cuándo tratar, cómo tratar, y tampoco es fácil establecer la diferencia de con qué tratar. Y ahora les explico cuál es el problema para identificar esto. Vamos a empezar viendo el tratamiento ambulatorio. En el siguiente video veremos el tratamiento de hospitalización intravenosa. El tratamiento ambulatorio tradicionalmente se recomienda utilizar atenolol, procainamida, menos, pero también hay algunas comunicaciones del uso de sotalol, la mexiletina y algunas comunicaciones un poco anecdóticas también, pero de experiencias clínicas de combinaciones. Atenolol y procainamida, procainamida y mexiletina, y realmente no sabemos cuál es la más correcta de todas y si todas son correctas o todas son incorrectas y hay que buscar una opción diferente. ¿Por qué no lo sabemos? Por ejemplo, el atenolol. El atenolol es un beta bloqueante que tiene potencialmente un efecto antiarrítmico ventricular. Muy bien. Es una molécula antigua, está libre de patente, nadie tiene una experiencia mm, experimental, regulada, controlada sobre arritmias ventriculares en perros y alguien debería hacerla. El problema es que esto tiene un coste y es una cierta complicación y un consumo de recursos. ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién va a hacer un estudio sobre el uso de atenolol en perros con arritmias ventriculares? Tengan en cuenta que es una molécula libre de patente, con lo cual, sea cual sea el resultado del estudio, no hay forma de hacerlo rentable. Es decir, si una empresa invierte en atenolol, por ejemplo, para hacer este estudio y descubre que esta dosis es la correcta de esta manera, al día siguiente no se beneficia esa empresa de vender atenolol, sino cualquier laboratorio porque no tiene patente, ni la va a tener, está ya vencida. Entonces, ¿quién va a querer invertir en una molécula para no obtener nada a cambio? Bueno, los veterinarios, o podría interesarle a una asociación veterinaria o al ministerio de tal país. Mire, por favor, no es probable que tal ministerio se interese hasta ese nivel por el bienestar de los perros. Y los veterinarios o las asociaciones veterinarias normalmente no tenemos los medios para poder hacer los estudios correctos, controlados y perfectamente diseñados para identificar si el atenolol es o no eficaz en arritmias ventriculares. En caso de que lo sea, cuál es la dosis eficaz y si queda dentro del rango de dosis terapéutica, no tóxica. Y además, una vez que sepamos eso, si el atenolol es mejor o peor que tal o cual otra alternativa terapéutica. Entonces, como no podemos hacer esos estudios o como no existen todavía, la realidad es que lo utilizamos en base a experiencias clínicas. La experiencia clínica de atenolol es entre 0,2 y 1 miligramo por kilo cada 24, 12 u 8 horas por vía oral. Y bueno, pues esa es la recomendación como herramienta que está a su disposición para utilizarla en sus pacientes. Ahora lo veremos con más detalle. Otra herramienta es la procainamida, es un antiarrítmico de la clase 1A. Saben que Paul William, un tipo en Gran Bretaña, hizo una clasificación de los antiarrítmicos, clases 1, 2, 3, 4, la 1 es 1A, B, C, ahora se habla de una clase 5, que más que clase 5 es un grupo de todos los demás que no caben en esas cuatro, y además es una clasificación in vitro, es en el laboratorio, son los efectos sobre los potenciales de membrana, sobre los cambios de iones en las células miocárdicas, con lo cual llevar esa clasificación a la clínica no es demasiado útil, pero nos sirve para algunas cosas. Por ejemplo, pues no vamos a juntar dos antiarrítmicos de la misma clase. Si no me funciona un antiarrítmico de una clase y tengo que cambiarlo, pues no lo cambies por uno de la misma clase, que probablemente tampoco va a funcionar. Es decir, algunas estrategias generales nos pueden ayudar, pero no nos lleva esa clasificación a claramente una selección del tratamiento más adecuado. La procainamida es la segunda de las opciones que tenemos para tratamiento oral
en casa, ambulatorio, de las arritmias ventriculares. Otra es el sotalol. Fíjense, hay una cuestión curiosa. El atenolol en las publicaciones, en los trabajos, en los estudios de Estados Unidos, eh, muchas veces está, yo diría, sustituido por otros beta bloqueantes, porque el atenolol en Estados Unidos es más costoso, tiene un coste económico más alto que otros beta bloqueantes. Y entonces encontramos metoprolol, o encontramos bisoprolol, o encontramos otros beta bloqueantes en trabajos americanos, cuando la realidad es que son prácticamente equivalentes. La diferencia es la disponibilidad comercial, el precio, la forma de presentación, pero no hay una gran diferencia. El sotalol es un beta bloqueante, pero que además es de clase 3 como antiarrítmico, tiene dos efectos. Y el inconveniente del sotalol en Estados Unidos, además de esto de no poder recomendar o no poder prescribir el tratamiento si no está registrado para eso, y todos los componentes legales que supone utilizar el medicamento sin registro, en este caso, sobre todo para situaciones delicadas, en las cuales hay arritmias ventriculares y se puede morir el paciente, con lo cual puedes tener bastantes consecuencias legales de su uso. El sotalol, además de esta limitación de no registro, también es costoso en Estados Unidos, con lo cual hay un poco menos de entusiasmo alrededor del sotalol, o menos experiencias clínicas alrededor del sotalol cuando parten de Estados Unidos. Otra posibilidad, la cuarta que les ofrezco, sería mexiletina. Aquí es curioso, es un antiarrítmico, como ven, de otra clase. Tendríamos un beta bloqueante, atenolol, que es clase 2, procainamida 1A, sotalol, que es clase 3, mexiletina, que es 1B, con lo cual tenemos distintas opciones o distintas alternativas. La mexiletina a mí me resulta curioso porque sigo escuchando a compañeros, por lo menos de Europa, que hablan de mexiletina, o por lo menos tampoco hablan de mexiletina, pero la incluyen en protocolos o en recomendaciones. La mexiletina no está disponible en España desde hace unos 32 o 34 años. Se retiró del mercado. Yo ya soy un poco más mayor, sí que llegué a tiempo de utilizar mexiletina, pero inmediatamente la retiraron del mercado. No se podía comprar mexiletina. Bueno, pero en Europa no, en Europa está retirada también. Es decir, en el continente europeo, en términos generales, nadie podemos usar mexiletina desde hace más de 30 años, con lo cual recomendar mexiletina, por lo menos para mí y en el entorno geográfico en el que yo trabajo, resulta absurdo porque no podemos utilizarla. Las combinaciones son siempre más peligrosas. En primer lugar, te dicen que uno solo no funciona o no es suficiente, lo cual siempre dice poco a favor de ese medicamento o de ese tratamiento. Y las combinaciones son peligrosas porque si un antiarrítmico es eh, un poco incierto el efecto que va a tener sobre una arritmia en un paciente determinado, la combinación de dos es todavía un poco más incierta. Entonces, dar atenolol y, si no está funcionando bien, añadir procainamida, dar procainamida más mexiletina e ir subiendo las dosis progresivamente hasta conseguir el efecto deseado, supone, desde mi punto de vista, aceptar un riesgo superior a un solo antiarrítmico aislado. ¿Qué ocurre con el atenolol? El atenolol en mis manos, y como experiencia propia, mía, personal, les digo, el atenolol en España no es especialmente costoso, sí que es más caro en Estados Unidos. Tiene dos o tres inconvenientes. El primer inconveniente es que solo se comercializa en comprimidos de 50 miligramos. Esto quiere decir que si empiezo con 0,5 miligramos por kilo, pues 50 es un comprimido es para 100 kilos de perro. Bueno, medio comprimido es para 50 kilos de perro. Bueno, un cuarto de comprimido es para 25 kilos de perro. Y bajar de ahí es muy difícil. Entonces el atenolol, por lo menos las formas comercializadas en España, resulta muy difícil hacerlo accesible para perros de pequeño tamaño. Cuando estoy tratando perros de gran tamaño, utilizo el atenolol con dosis progresivas. Empezar con 0,2 miligramos cada 24 horas, que serían los dos extremos de miligramos y de separación, es una dosis mínima, es muy poco probable que dé buen resultado, pero podemos empezar con 0,5 miligramos por las mañanas, en 2 o 3 días, 0,5 miligramos cada 12 horas, y de ahí ir ya subiendo cada 12 horas a 0,7, a 0,8, hasta 1 miligramo cada 12 horas.
vamos subiendo estas dosis, no hay que esperar mucho a ver si tiene efecto positivo o no, esperar 2, 3 días como máximo, y si repetimos el electrocardiograma y no estamos satisfechos con el resultado, vamos subiendo la dosis. Teniendo en cuenta que el coste es aceptable, se dosifica muy mal en pacientes pequeños. Lo que me ocurre con el atenolol, en mi experiencia personal, es que ayuda muchas veces, por no decir todas, pero ayuda muchas veces, pero no ayuda lo suficiente. De tal manera que la situación con el tratamiento de atenolol tiende a mejorar, pero claramente no se resuelve prácticamente nunca. La procainamida es un medicamento muy antiguo. Fíjense el envase que les pongo aquí abajo, el inyectable, el Biocoril. Es un medicamento realmente muy antiguo, libre de patente, en el que ninguna empresa tiene interés en invertir nada para hacer ninguna demostración, ningún estudio, ningún trabajo, con lo cual lo utilizamos en base a experiencia clínica. Empiezas tomando prestada experiencia de medicina humana, vamos utilizándolo en pacientes, en perros, y vamos viendo cuál es la respuesta. La procainamida en mis monos, eh, en España resulta muy difícil de manejar. La procainamida comercial por vía oral solamente es en cápsulas. Entonces, una cápsula no puedes fraccionarla ni hacer nada parecido. Hablando hace bastante tiempo con uno de los laboratorios que producía la procainamida, digamos que como información secreta y privada, nos dijo, mira, esto no es oficial ni lo digo yo, pero si disuelves la cápsula de procainamida en una cantidad razonable y conocida de agua, en 10 mililitros, y lo disuelves bien, puedes tomar la parte proporcional que necesites, dárselo a tu paciente por vía oral, y eso es eficaz, no ocurre nada. Pero no puedes conservar, es decir, una vez que pones la cápsula en 10 mililitros, necesitas la décima parte de la cápsula, pues tomas 1 mililitro, se lo das por vía oral, hasta ahí llegamos, y el resto hay que tirarlo. De manera que cada toma de procainamida es consumo de una cápsula. El medicamento no es especialmente caro, pero esto es un poco laborioso. Y además, bueno, es una información extraoficial, no podría garantizar que sea así, pero parece que sí que es así. Hay que darla 3 veces al día, lo cual es complicado. La dosis es creciente, partimos de unos 8 o 10 miligramos por kilo y vamos aumentando cada 2, 3 días, 4 como máximo, hasta que tenemos el efecto deseado. Si llegamos a 20 miligramos por kilo 3 veces al día, ya no vamos a seguir subiendo de ahí, esto no es suficiente, y o bien cambio de antiarrítmico o bien lo combino con otro antiarrítmico distinto. La mexiletina, como les digo, en otros países está disponible, igual que la tocainida, que les indico aquí, que en Estados Unidos también hay tocainida, en Europa jamás ha habido tocainida, y en Europa, insisto, la mexiletina lleva más de 30 años comercialmente retirada. Además, cuando estaba comercializada, la mexiletina para nosotros era muy difícil utilizarla, porque la mexiletina primero era en cápsulas y ahí ya no tengo ninguna información de si se podía disolver o no, y después lo convirtieron en grajeas, en comprimidos grajeados que tienen como una cobertura de caramelo de color rojo, de tal manera que no tenían mal sabor, pero son imposibles de partir. Y claro, la dosis era imposible de calcular, necesitabas la dosis del comprimido de personas, era para un perro. Para un perro inexistente, para un perro gigantesco. Bueno, pues lo puedo fraccionar, no, no se puede fraccionar, pues entonces no lo puedo usar, pues no, no lo puedo usar. Y además la mexiletina, fuera de 3 o 4 artículos un poco anecdóticos de experiencias clínicas en algunos casos, tampoco tiene ningún estudio que diga, uy, esto es lo que realmente necesitamos, y si no existe, pues hay que buscarlo o hay que fabricarlo o hay que conseguir sacarlo de algún sitio, porque la realidad es que tampoco tenemos muchas evidencias. Hay un par de trabajos, los primeros que abrieron la puerta a la mexiletina eran eran curiosos. El primero era sobre boxer, solamente en boxer, y además iba subiendo la dosis de mexiletina cada 2 días hasta que se presentaban efectos secundarios o mejoraba la arritmia ventricular. Los efectos secundarios podía ser que empeorase la arritmia ventricular o el desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva. Y bueno, resulta que en ese resumen, en ese artículo que resumía unos cuantos casos clínicos, la mitad de los boxers mejoraban y la mitad iban peor. Hombre, es jugar a la ruleta rusa con un revólver y 3 balas en lugar de una. Aquello parecía un poco
bueno, si no lo ajustamos un poco mejor no me parece demasiado seguro. En cualquier caso, me eliminaron la posibilidad de utilizar mexiletina hace ya bastante tiempo en mis pacientes, de manera que no puedo decir nada ni demasiado positivo ni por experiencia propia en el uso de mexiletina en arritmias ventriculares, tampoco con tocainida. Hay nuevas opciones para el tratamiento de arritmias ventriculares y aquí sí que se nos abre una puerta con unas posibilidades reales y razonables de éxito y de manejo. Son los antiarrítmicos del grupo 3. Los del grupo 3 son poco conocidos, no se sabe muy bien todos los mecanismos de acción, pero funcionan y funcionan realmente bien. Además, los del grupo 3, dentro de que todos los antiarrítmicos tienen un cierto riesgo cuando se utilizan con cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva, eh, probablemente tienen un poco menos de riesgo que otros antiarrítmicos en esta situación, de tal manera que la amiodarona y el sotalol serían alternativas que podríamos utilizar en arritmias ventriculares, incluso en aquellos casos en que las arritmias ventriculares se acompañen de un problema cardíaco o se acompañen de insuficiencia cardíaca congestiva. La amiodarona tiene un potencial indiscutible como antiarrítmico, tanto para arritmias supraventriculares como para arritmias ventriculares. Está asociada a un número importante de efectos secundarios, la mayoría de los cuales se han descrito siempre en medicina humana, no en veterinaria, y además la mayoría de los cuales, sobre todo los graves, se presentan al cabo de mucho tiempo de tratamiento. Mucho tiempo de tratamiento no es 6 meses, ni 12, ni 18 meses. Mucho tiempo de tratamiento es 5, 7, 10, 20 años de tratamiento con amiodarona. De manera que en principio este historial de efectos secundarios pues no es algo que evite que investigues o que estudies si la amiodarona nos puede ayudar. Yo no tengo experiencia personal con el uso de amiodarona en arritmias ventriculares, por lo menos en tratamiento ambulatorio. De manera que mi experiencia, y es razonable, es importante en un número significativo de pacientes, con el uso de amiodarona por vía oral, es en arritmias supraventriculares. De esas hablamos en otra parte del curso. Pero en las ventriculares no tengo esa experiencia. Con lo que sí tengo experiencia en arritmias ventriculares es con su vecino del grupo 3 de antiarrítmicos, y es el sotalol. Sencillamente, cuando empecé a utilizar este grupo 3 de antiarrítmicos, para poder hacer una cierta diferenciación y poder empezar a tener cierta experiencia clínica que me ayudase a seguir avanzando o a dejarlo, decidí que utilizaría miodarona en las arritmias supraventriculares, a ver qué resultados obtenía, y que utilizaría sotalol en las arritmias ventriculares, a ver qué resultado tenía. Y la realidad es que el resultado de sotalol en arritmias ventriculares, en mi experiencia, es superior, es más positivo, es mejor que con cualquiera de los otros antiarrítmicos que les he comentado. La dosis de sotalol es creciente, hay que ir dando dosis desde más bajas hasta un poquito más altas hasta que tenemos el efecto deseado. El sotalol está comercializado no solo en España, sino en prácticamente todos los países. Salvo en Estados Unidos, el precio de sotalol es razonable, no es un medicamento especialmente caro. Una limitación, no una limitación, un inconveniente que tenemos en España es que la única forma comercializada es de 80 miligramos, con lo cual en perros pequeños es francamente difícil manejar. Pero hay otros países donde tienen sotalol de 40 miligramos, de 20 miligramos, de tal manera que lo podrían utilizar en esa situación en prácticamente cualquier paciente. La dosis de sotalol, el protocolo que yo utilizo con sotalol en arritmias ventriculares por vía oral, es medio miligramo por kilo cada 12 horas. Y empiezo con esta dosis. Reviso al paciente en 2, 3, 4 días, no necesita más tiempo para hacer efecto, y lo que no quiero es dejarlo 2 semanas y comprobar que no funciona y haber estado 2 semanas sin éxito, con lo cual en 2, en 3, en 4 días reviso al paciente. Si tengo el efecto que me gustaría o que busco, pues ya está, esa es la dosis, y si no, subo a 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Reviso en 2, 3, 4 días y si no subo 1,5 miligramos por kilo cada 12 horas. A esta dosis no llego prácticamente nunca. Casi siempre obtengo el efecto que deseo con dosis más bajas, pero 1,5 miligramos cada 12 horas. Reviso en 2, 4 días y el techo, hasta donde sabemos hoy día, es 2 miligramos por kilo. Con lo cual, si en algún momento estás en 2 miligramos por kilo y no tienes el efecto que quieres, no sigas aumentando la dosis
porque no lo vas a conseguir con una dosis mayor. La inmensa mayoría de los pacientes se manejan entre 0,5. Luego estas dosis, por supuesto, que las vas adaptando al peso del paciente y a una fracción razonable de comprimido. Hay pacientes que están con 0,62 o con 0,71 miligramos por kilo o con 0,94 miligramos por kilo. Y normalmente este rango de dosis entre 0,5 y 1 miligramo por kilo suele ser el que necesitamos para controlar las arritmias ventriculares de una forma razonablemente eficaz. El sotalol, como les digo, está comercializado prácticamente en todos los países, está disponible para poder utilizarlo. En algunos países no solo está hasta 80 miligramos, que es lo que tenemos en España, 80 y 160, sino que hay de 40, en algunos países hay hasta de 20 y en muchas situaciones, en muchas ocasiones, es posible hacer una reformulación farmacéutica oficial, de técnica garantizada y conseguir comprimidos de 5, de 10 o de 20 miligramos que permiten tratar prácticamente cualquier paciente. En el caso de los gatos, yo con los gatos ya sé que estamos hablando de perros y que el curso es sobre arritmias ventriculares en perros. Pero en el caso de los gatos, si surge la pregunta, yo soy más conservador con los tratamientos o con los intentos terapéuticos que con los perros. Yo en el caso de los gatos sigo utilizando un beta bloqueante, digamos que de los viejos, de los antiguos, que es el propranolol. El propranolol es muy barato, está disponible en todos los países del mundo. Las presentaciones de 10 miligramos que son universales se pueden utilizar bien en gatos y los gatos responden razonablemente bien a los beta bloqueantes con arritmias ventriculares. El gran inconveniente que tiene el propranolol en los gatos es que hay que darlo 3 veces al día. Entonces necesitas un tutor, un propietario realmente concienciado y motivado para estar dándole esa medicación al gato. Y les pongo una pequeña nota de cuidado con asma felino. También habría que tener cuidado en los perros con los beta bloqueantes y bronquitis crónicas o colapso traqueal, colapso funcional de mucosa traqueal dorsal, porque los beta bloqueantes pueden producir un cuadro de insuficiencia respiratoria en estos pacientes sensibles. Es poco probable, pero existe esa posibilidad. Y de hecho, es una de las razones por las cuales se empieza con dosis más bajas y vamos subiendo. Entonces, no vamos a la dosis máxima que tenga más posibilidades de tener éxito porque es probable que no sea necesaria y empezamos en la mínima que existe la posibilidad de que tenga un cierto efecto positivo y vamos ampliando esa dosis, aumentando esa dosis poco a poco, de manera que intentemos controlar la arritmia ventricular sin tener efectos secundarios. Con esto terminamos una rápida y breve revisión de cómo manejar las arritmias ventriculares con tratamientos orales en casa, de tal manera que tenemos las opciones del atenolol, de la procainamida, tenemos las opciones del sotalol, de la mexiletina, no tenemos la tocainida, al menos en España, y como yo les estaba diciendo, como les he explicado a lo largo de la presentación, en mi caso la opción preferida, sin ninguna duda, es el sotalol en dosis crecientes, porque es el que en mis manos me ha dado mayores éxitos con menores complicaciones o menor tasa de efectos secundarios. Ahora les voy a contar cómo hacemos el tratamiento de urgencia hospitalaria por vía intravenosa. Muchas gracias.